Muy bien, y vamos a tomar contacto con Walter Martelo, exdiputado provincial y dirigente del masismo, sobre la situación que tiene que ver con el fondo del conurbano, con todo lo que implica, ni más ni menos que esta medida que se puede llegar a tomar. Martelo, Walter Casamayor te saluda, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Un gusto, bueno, ¿cómo se puede tomar esta situación con respecto al tema del fondo del conurbano? ¿Cómo está el tema? ¿Qué importancia y qué implicancia puede tener para el sector? Bueno, la verdad que es un reclamo histórico que muchos de nosotros veníamos formulando durante estos años, porque ustedes recordarán que en el año 2000, cuando se produce la crisis que termina con el gobierno de la Rúa, se congelan los fondos que recibía la provincia de Buenos Aires, que en aquel entonces era el 10% del total de los impuestos a las ganancias, implicaban 650 millones de pesos. Allí se estableció que iba a dejar de ser el 10%, iba a ser una suma fija justamente de ese importe. Durante todos estos años se mantuvo la asistencia mediante esta vía del gobierno federal al provincial en ese monto. Lo que ocurre es que la recaudación de impuestos a las ganancias, por ejemplo, del año 2015 fue aproximadamente 400.000 millones de pesos, con lo cual, si se hubiese mantenido ese 10%, estaríamos recibiendo 45.000 millones de pesos, y no 650 millones. Claro. Para que tengamos una idea, hoy los 650 millones es prácticamente la recaudación de un día de impuesto a las ganancias. O sea que el primer día hábil de enero, la Nación le deposita la totalidad de los fondos que teóricamente venían a reparar una injusticia que tenía que ver con algunos puntos de coparticipación cedidos en etapas anteriores de nuestra historia. El tema es que ante la magnitud de la crisis de financiamiento que tiene hoy Buenos Aires, y que no viene solamente de este gobierno, sino también la padeció el gobierno de Scioli, nosotros lo que decimos es que esto debe hacerse mediante un mecanismo legal y permanente que no implique, digamos, una concesión de gracia del gobierno de turno conforme a la relación que éste tenga con el gobernador, sino que debe quedar permanentemente y establecido. En esto, bueno, hubo un acuerdo mayoritario de todos los bloques, que yo lo celebro porque oportunamente con el actual ministro Alfonso Prat, nosotros le habíamos enviado una carta a Scioli para que reclame esto ante Nación, así que suponemos que ahora el propio Alfonso Prat está en la misma sintonía que el reclamo que efectuamos hace 2 años. Sí, sí. Si bien entendemos que los 40.000 millones de pesos hoy, de 10% de impuesto a la ganancia, sería una cifra que financiaría el gobierno federal, pero me parece que hay que ir encontrando mecanismos para que la provincia recupere todo aquello que ha perdido. ¿Qué cosas se podrían hacer, no? Y 40.000 millones de pesos, para que tengamos una idea, prácticamente es el presupuesto de 7 ministerios de la provincia de Buenos Aires. Claro. Hoy la provincia de Buenos Aires no tendría por qué salir a pedir endeudamiento, ¿no? No, claro. Y además, digamos, se podría mejorar muchísimo lo que tiene que ver con los salarios y no tener estos conflictos de una justicia paralizada, la salud paralizada, etcétera, etcétera. Sí, estos conflictos que recién hablábamos con los judiciales, que tal vez hoy tengan ya una solución, pero conflictos de larga data, pero también que se repiten año a año, ¿no? Y ya a esta altura, si no se le encuentra una medida de fondo, parece que va a ser consecuente cualquiera sea el gobierno de turno, ¿no? Y sí, porque cuando uno analiza, para tratar de ser gráfico, cuando uno analiza la totalidad de los impuestos que pagamos todos los bonaerenses, en concepto de impuestos provinciales, ¿no? Digamos, la tasa de inmobiliario, la tasa de la patente automotor, ingresos brutos, todos los impuestos que nosotros pagamos como bonaerenses en la provincia de Buenos Aires, no alcanza la totalidad para pagar los sueldos. Claro, o sea, que hay una dependencia absoluta de los recursos de coparticipación y los recursos federales. Sí. O sea, por eso que encontrar estas medidas más permanentes, ¿no? ¿Y la discusión hoy cómo está? O sea, ¿lo ves viable? Obviamente ya, como decías... Sí, creo que algo van a tener que resolver, porque
digamos, lo ha tomado la gobernadora de la provincia como un tema propio, eso es bueno, porque hasta ahora eso no había ocurrido. Claro. Hay un apoyo unánime de todos los sectores políticos, y me parece que también hay una necesidad del gobierno federal que en la provincia de Buenos Aires las cosas no pasen a mayores. Vos recién bien decías del conflicto con los judiciales. El conflicto con los judiciales estuvo prácticamente paralizada a la justicia provincial un mes o un poco más. Sí, 3 meses llevaban ya de movilización permanente. Una locura. Sí. Pero bueno, ojalá, es un tema, la verdad, que es muy importante y porque puede haber un antes y un después, ¿no? Después de una situación semejante. Así que vamos a tratar de seguirlo, de mantenerlo en vilo. Y bueno, ojalá tengamos buenas noticias próximamente, ¿no? Sí, ojalá, por la suerte de los bonaerenses, ¿no? Que digamos, venimos postergados en nuestra calidad de vida, porque, repito, lo importante me parece es que quede establecido que si el gobierno provincial y el gobierno federal no son del mismo signo, no haya que ir arrodillado a pedir dinero, ¿no? No, claro, que quede ya fijo y por ley, claro. Seguramente. Un gran abrazo, y bueno, desde ya las órdenes y vamos a seguir muy atentos con esta historia, No, al contrario, gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Gracias, igualmente. El exdiputado provincial y dirigente masista Walter Martelo, y un tema también muy importante, fondo del conurbano. Usted dirá, ¿qué es el fondo del conurbano? Ni más ni menos que lo que nos corresponde.